Domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Siempre con el gozo del Señor en el corazón los saludamos. Estamos gozosos de estar aquí y poder tener este privilegio de comunicar la palabra de Dios. Queremos desearles lo mejor para este momento, pensando de que el Señor es generoso y misericordioso. Y aquí me acompaña siempre mi hermano César, que nos va a saludar ahora. Bueno, saludar a todos los hermanos que nos acompañan en la 104.7 en Quilicura, y también a hermanos que nos acompañan a través de la internet en Santiago, ¿cierto? En las comunas del Gran Santiago, a lo largo de todo Chile. También sabemos que nos están siguiendo desde Concepción, desde Cayo Cupín, Soledad Niña, un saludo para ella, y también a todos los que están en toda Sudamérica. Bendición a todos los hermanos. Amén. Gracias, hermano. Bien, vamos a orar y poner nuestro corazón, nuestra vida delante del Señor, para que Él, si en su buena voluntad, bendiga este tiempo. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, gracias te damos, Señor, por este espacio que tú nos regalas, para la gloria tuya, Señor. Yo ruego tu gracia, tu bendición sobre el tema que traemos preparado, Señor, para exponerlo, y rogamos que tú bendigas todas las ondas de internet y de radio para que pueda llegar a los corazones que tú has dispuesto que escuchen tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que están escuchándolo, Señor, que conoces tú cada necesidad de su corazón, Señor, que tú seas concediéndosela según tu buena voluntad y misericordia, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, quiero pedir esta bendición por el tema que traemos, que es la familia, Señor. Quiero rogarte, Señor, particularmente en tiempos que no son difíciles, son peligrosos, como dice tu palabra, Señor, en donde la familia es vituperada, Señor, atacada para destruirla, Señor. Y queremos esta bendición, Señor, que el Espíritu Santo Todopoderoso lleve esta palabra por los aires, en los corazones de cada hermano, cada hermana, cada persona que está escuchando, Señor. Rogamos tu bendición siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. El tema que ya algo dije, ¿cierto?, en la familia. La semana pasada algo vimos y tuvimos centrados en el varón de Dios. La semana pasada se llamaba la palabra en la familia y el rol del varón en ella. Pero hoy día vamos a repetirnos. ¿Y por qué no vamos a repetir? Por dos razones. Una es por el ataque a la familia y al rol del varón en la familia. Y segundo, quiero decirle con las palabras de segunda de Pedro, capítulo 1, 12-13. ¿Qué nos dice el apóstol? Primera de Corintios. Por esto, yo no dejaré en recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Eso, el despertar con amonestación sobre este tema, con la palabra del Señor, la familia. Y decíamos que la familia es la primera institución humana creada por Dios. La familia es la base de la sociedad y el Estado se construye sobre la sociedad. Por lo tanto, la familia es un elemento clave de la vida humana, y lo ha sido así desde que fue creado el hombre y la mujer. La familia según Dios la familia según Dios tiene una base que es el matrimonio. El matrimonio es la base de la familia y
el matrimonio entre un hombre y una mujer. Vamos a ver algunos versículos de las Escrituras. Vamos a Génesis 1:27, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Claro, varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. Primera de Corintios 11, del 11 al 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Exacto. El varón procede de Dios, la mujer procede del varón, porque fue creado de la costilla, donde fue clonado, la primera clonación que se hizo, que solo Dios puede hacer algo bueno con la clonación, pero ambos provienen de la voluntad y de la obra de Dios. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso es. Serán una sola carne, un solo sentir, un solo pensar. No serán la esposa, el pensar de la mamá, del papá, no. Y el marido no será el pensar y el obrar de su mamá o su papá, no. Ellos tienen que separarse y crear su propia familia y ser una sola carne, un solo sentir, un solo pensar. Quiero decirles también hoy día que el propósito de todo en Dios tiene propósito. Para Dios no hay nada al azar. Y cuando crea el matrimonio tiene un propósito. Romanos 8, 29, 30. Porque lo que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a su imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿cuál es el objetivo y el propósito del matrimonio? Dice ahí el pasaje, Dios hace una obra de elección, predestinación, salvación, glorificación, para conformarnos a la imagen de Cristo. En otras palabras, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo es santidad. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese que usa el mismo término de Génesis, que el hombre y la mujer deben ser una sola carne. ¿Y qué es lo que con el matrimonio nuestro Señor nos presenta? Una imagen de la unidad, la unidad de ser uno entre su pueblo y Cristo y Dios, y lo dice en Juan 17, 21. Eso es un propósito, conformarnos a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, así dice Colosenses 1:15, y ello es para la gloria de Dios, porque todo lo hizo Dios para su gloria. Entonces, el propósito de Dios es su gloria. ¿Y su gloria cuál es? Que su pueblo, la creación, el ser humano, los creyentes, la iglesia, todos los que han creído en Cristo en todos los tiempos, sean uno solo con Cristo y el Padre. Es un matrimonio. Y el matrimonio entre un hombre y una mujer podríamos llamarlo una gran lección o enseñanza objetiva de lo que Dios quiere. Fíjese que siempre habla de ser una sola carne, son dos personas pero una sola carne. La Trinidad son tres personas y un solo Dios. Y la unión que habla Juan 17, 21 es ser uno, su pueblo, con Cristo y el Padre. Eso es la gloria de Dios. El matrimonio, la familia, es la voluntad de Dios. Pero esta voluntad, hay un momento que tiene un problema.
El pecado. Pecado trajo maldición de la creación, corrompió la imagen y semejanza a Dios del hombre y de la mujer, no la eliminó, la corrompió, y también del matrimonio. Entonces el matrimonio ya no es lo que Dios tenía en su propósito inicial. Hay problemas. Vamos a ver algunos más adelante. El varón se le dio autoridad sobre su familia, pero por causa del pecado, el varón ejerce su autoridad como Adolfo Hitler. ¿Cómo se le llama en el matrimonio cuando el varón ejerce su autoridad como Adolfo Hitler? ¿Ah? Dictatorialmente. Machismo, dijo el hermano allá. Amén, hermano, eso es. Machismo. El machismo es autoritarismo en la familia. El macho es hombre sin razonamiento y cree que tiene autoridad de vida y muerte sobre su familia. Esto ha tenido consecuencias muy graves, a nivel social, a nivel emocional, a nivel espiritual. El machismo es símbolo de violencia. Vamos a ver algunos estadísticas y causas según el mundo. Mire, yo saqué varias cosas y encontré algunas notas sobre las estadísticas de Chile particularmente, porque generalmente se encuentra siempre de Estados Unidos, de Europa, pero poco de Chile. Por ejemplo, la ONG Activa, que tiene algunos datos estadísticos, dice el 95% de los casos de la violencia intrafamiliar es el 85% violencia hacia las mujeres y el 15% es violencia a varones, fundamentalmente niños y ancianos. Y ese es un dato. Tenemos otro acá. 1 de cada 3 mujeres, y esto es del Servicio Nacional de la Mujer, 1 de cada 3 mujeres en Chile ha sufrido alguna vez violencia de sus esposos. ONG Activa este dato. Está hablando de todas las mujeres de Chile. Y 1 de cada 3 alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia. Otro dato, y este sí que es del CERNAM, el 34% de las mujeres chilenas casadas o convivientes han sufrido violencia física. El 16,3% han sufrido violencia psicológica. Y eso implica también violencia física. Y el 14,9% ha sufrido violencia sexual. Eso implica también violencia física y psicológica. Y el 50,3% de las mujeres han sufrido alguna vez situaciones de violencia de la pareja. Mire, solo con estos datos, estamos hablando de un fenómeno creciente. De por lo menos del 2005 a hoy día hay un crecimiento por lo menos de la denuncia de la violencia, del 5 al 10%. Ahora, si me dicen 1 de cada 3 mujeres en Chile por lo menos ha recibido alguna vez violencia, de que cualquier tipo, porque hay varios tipos de violencia. Está la violencia física, que son golpes, la violencia psicológica, que son insultos, ofensas, para disminuir la autoestima de la persona, son violencia económica, chantaje económico, no darle lo necesario a la mujer por alguna razón, condicionar su comportamiento a eso, y violencia sexual. Entonces, esto es alarmante. Yo he visto varios anuncios por ahí contra la violencia de la mujer, pero vamos a ver varias cosas. Primero, ¿qué dicen los estudiosos sobre el tema de la violencia intrafamiliar?
Mire, hay algunas dicen que es la baja situación económica y cultural de los sectores pobres en donde la mujer exige y el hombre no puede cumplir, por lo tanto agrede a la mujer. Ahora, permítame decir que esta es una causa falsa, porque la violencia intrafamiliar cruza todos los sectores sociales. A diferencia de los sectores altos, que tienen más medios económicos, la mujer no denuncia, son poquísimas las mujeres que denuncian esos casos, porque tienen familiares que tienen medios. Entonces recurre a ellos. La mujer pobre tiene que recurrir al carabinero, al CERNAM, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene medios, no tiene familias ricas que la metan en una clínica para que le tapen los moretones que le hizo el marido, o llevarla a otro lado y separarla del marido. No tiene esos medios, no tiene medios económicos. La mujer de los sectores altos sí. Entonces, diríamos, incluso en este último 3 años, según la misma CERNAM, han crecido las denuncias de mujeres golpeadas en los sectores altos. Todavía es menor respecto a los sectores más pobres o clase media, pero es un fenómeno todavía que es invisible, pero existe. Otra causa que dan los estudiosos, si se los puede llamar así, la causa cultural. Ver a la mujer como propiedad. Y hay un dicho que muchos hombres: la maté porque era mía y si no es mía no será de nadie. Eso es típico del machismo. Pero eso no es una causa, eso es una consecuencia. No todos los hombres son machistas o terriblemente machistas, y no todos los machistas matan a sus mujeres. Así que yo creo que es una consecuencia de este pecado del varón, que es el machismo. Hay otra causa ya más ideológica que encontré y que dice lo siguiente: se postula que la violencia intrafamiliar se encuentra en la, no tome nota y escuche con atención, construcción de género que se hace socialmente. ¿Qué significa esto? Significa que la diferencia educacional y valórica que se hace entre los niños y las niñas marca la diferencia. Al hombre se le configura como privilegiado y poderoso, a la mujer se le configura socialmente delicada y débil que necesita protección. Esta diferenciación en la educación conforma socialmente personalidades entre hombre y mujer, como dos polos opuestos. La diferencia entre un hombre y una mujer son una construcción social. Y tome nota lo que dicen estos bárbaros. Y no es diferencias biológicas y naturales. Esto es falso. Los hombres me han parado, las mujeres me han sentado. Y eso es ya una gran diferencia biológica, ¿o no? Pero estos caballeros dicen que no hay diferencia biológica. Mire, un cuerpo del hombre, no hay diferencia. Claro que las hay. Diferencias emocionales, pero no son construcciones sociales. Escucha a un niño y ve a un grupo de niñas. ¿Qué hacen los niños? Van y juegan con muñecas, ¿cierto? No. Van y pescan una pelota y se agarran a pelotazo ahí. Ve a las niñas. Te les pasa una muñeca y la acaricia. Pero eso no es una construcción, es su naturaleza. Estos bárbaros dicen que es una construcción social. Y esto tiene un principio desde los años 70. Y que postula que el ser humano, hombre o mujer, nace sin sexo. Entonces, la sociedad puede construir su carácter, su personalidad y su sexo. Y eso es falso. De ahí nacen algunas propuestas para el matrimonio igualitario, la adopción de niños. Ellos están convencidos que los niños se les puede construir socialmente el sexo, que no es biológico. Y esta aberración
científica, se supone que es científica, yo no sé de dónde la sacaron, pero esto viene hablándose desde los años 70, y se han escrito libros sobre eso, de sociólogos, de científicos, en Europa, en Estados Unidos, y hoy día vemos las consecuencias, sí, se analiza al ser humano, hombre o mujer, sin diferencias biológicas, y que las diferencias que expresa el hombre y la mujer son una diferencia de construcción social. Entonces usted cambia la educación, y ese es el propósito del movimiento homosexual, cambia la educación, usted va a tener seres neutros que pueden ser hombres o mujeres. Ay, Dios mío. Vamos a una alabanza por el momento. Le recordamos que este es su programa Fundamentos de la Fe. La Iglesia Bautista de la Gracia de Dios. Ya, vamos a seguir. Entonces vamos a ver algunos aspectos. Entonces, ¿sigo? Como quiera. Estamos... Ya, vamos a una alabanza. Vamos a una alabanza. El Señor que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie resbaladero, Señor mira el que te guarda, he aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, mi Señor mira al que te guarda, que aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl en el link Quilicura.
Nuestros días de reunión. Domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Ya. Bien, hermanos, hemos visto una brevísima estadística y algunas causas que da la sociología actual. Otra de las razones, solo la menciono para archivo nomás, es el alcoholismo. Entonces, pero el alcoholismo, como la drogadicción, puede ser un motivo de violencia, pero el tema de fondo es por qué la gente se droga y por qué la gente toma. Hay un vacío espiritual muy grande en nuestra sociedad y de ahí nace la violencia como forma de resolver problemas. Pero la violencia es un pecado. Nace del pecado. Génesis 4, del 1 al 8. Conoció a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, estando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera, y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, así será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí tenemos la segunda muerte en la Biblia. La primera la hizo el Dios mismo. ¿Qué hizo Dios? Mató 2 animales para sacar la piel y cubrir a Adán y Eva, símbolo de cubrir su pecado. Y que vemos acá un crimen, el primer crimen: Caín asesina a Abel. Y dice la tierra, está llena reclama por la sangre de Abel. Génesis 6, del 9 al 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí, que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he conseguido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mira, un juicio. Dios anunció a Noé un juicio a la tierra por la violencia. Eso debemos considerarlo. Si miramos el mundo hoy día, y vamos a ver una panorámica general, hay un crecimiento de la violencia, y eso lo dan todos los datos de los estudiosos. Y a causa de la violencia, Dios con violencia hizo juicio del mundo. ¿Cómo se llamó ese juicio? El diluvio universal. Notemos que la violencia que habla la Biblia en este pasaje es una violencia generalizada. Está hablando de que la tierra se corrompió a causa de que de la violencia. ¿Y la violencia de quién? De los seres humanos. Y eso está hablando de violencia en la familia, violencia generalizada. Hoy se habla mucho de la violencia intrafamiliar, que tiene consecuencias graves en los hijos y en la sociedad en general. Y eso es verdad, y está creciendo. Pero déjeme decirle algo. Hay también una violencia en los colegios, se llama bullying. Hay la famosa violencia en los estadios. Violencia verbal en las relaciones personales. Súbase a una micro, un Transantiago o al metro y písele el pie a un caballero. ¿Eso termina en qué? En una discusión, en insultos y a veces una pelea.
Entonces, hay una violencia y un estado de tensión dispuesto a la violencia muy generalizado. Hay violencia gratuita hacia los niños. Ya no se les castiga, no se les disciplina, sino que se actúa muchas veces con violencia o se los deja ir. Que el niño haga lo que quiera porque es niño. Pero esta plaga de la violencia ha crecido no por generación espontánea, no por el machismo, no por que el hombre está socialmente y educacionalmente educado y formado de una determinada manera. Mire, yo por lo menos puedo ver algunas razones y vamos a mencionarlas. Este culto a la violencia ha sido programada. Usted dirá, ¿cómo a alguien le gusta la violencia y la programa? Sí. Mire, por medio de películas, la televisión y videojuegos. De por lo menos los años 70 en adelante, las películas de cualquier género, llámese de aventura, vienen siendo cada vez más violentas y cruelmente violentas. Se muestra una violencia implacable, cruel, fría, destructora, aniquiladora. Basta pensar en Rambo, famoso. Las películas chinas o japonesas, esas del oriente, donde se volaban a patadas y se arrancaban la cabeza, una violencia calculada. Y los teatros llenos, bien, esta porquería. Y eso se supone que no va a influir en la gente. Después vamos a ver cómo influye. Después está la televisión. La televisión comenzó en los años 70 a ser la gran nana. La nana, usted podía no contratar una nana porque no podía, pero si tenía el televisor, tenía la nana. Porque ahí tenía 6 o 8 horas el niño o la niña ahí pescado en los programas de televisión. Cuando eran de menos horas en realidad. Pero eran casi todas las horas que había televisión, ahí estaban los niños, entonces la mamá, el papá se quedaba tranquilo porque estaban pegados. Esa fue la gran nana. Y absorbían los niños programas de violencia que se fueron haciendo en la tele. Y el otro gran canal y vertiente, los videojuegos. Déjeme decir, los videojuegos tienen han crecido en dos aspectos. Uno en la violencia implacable, violencia física, con violencia verbal, y el otro es aspectos esotéricos, verdaderos cultos al diablo. Y eso, mire, los papás no tienen ni idea. Niños que están horas en esos juegos. Después dicen, ¿por qué el niño anda raro? ¿Por qué el niño anda tan violento? Anda pegando patadas. Le fue a pegar al amiguito al lado, le torció el cuello. ¿A dónde ven eso los niños? Los videojuegos. La violencia implacable ha sido parte importante de la educación de los niños desde los años 70, y cuando crecen han absorbido horas y horas de violencia que la consideran normal después cuando crecen. Y hace parte de su personalidad, y sus relaciones personales estarán marcadas por la violencia física o por lo menos verbal. El mundo, mire, y los empresarios y los estudiosos son carepalos, porque es lo menos que se les puede decir. El mundo no considera esos medios como causa del crecimiento de la violencia. ¿Qué dicen ellos? Yo he escuchado periodistas que dicen, no, lo que la televisión, internet, las películas y los videojuegos hacen es reflejar lo que existe en la sociedad. Mira tú, qué profundo. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué las empresas pagan cifras millonarias para promover sus productos en películas, en TV, en internet y en los videojuegos? Y la razón es bien simple. Es que están dispuestos a pagar grandes cifras
porque saben que llegarán por esos medios a influir a millones de personas e incrementar enormemente sus ventas. Entonces los medios pueden influir para vender un producto, pero no pueden influir con sus contenidos violentos, esotéricos y aberrantes. Entonces, ¿cómo se llama? Esto es fariseo carepalo nomás, hijo del padre de mentira, para vender su producto, para meter su postulado ideológico y espiritual, mienten. ¿Y quién es el padre de la mentira? El malo. Detrás de esta gente están ellos, son unos cerdos. Además se sabe, y tenga en cuenta esto, y lo han dicho muchos hermanos, pastores, incluso gente que no es cristiana, que todas las historietas japonesas como Dragon Ball y todas las que vienen de estos monstruitos, etcétera, de los años 80 y 90 y los actuales, son confesionadas por grupos japoneses esotéricos adoradores del diablo, que a través de estas historietas transmiten sus maldades y perversiones como entretenimientos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Se nos ha mentido y mucha gente se ha tragado el cuento y otros simplemente se han hecho los indiferentes, y los padres dicen, no, el niño está con los videojuegos. Hermano, hermana, examine los videojuegos de sus hijos, examine lo que su hijo ve en internet. En internet es peor que los videojuegos, hay de todo. Si pudiera decir una cifra de cosas buenas que hay en internet, es menos del 1%. Internet está lleno de pornografía, está lleno de cuestiones esotéricas, está lleno de cuestiones de culto al diablo, está lleno de mentiras que se dicen sobre personas. Y usted no puede comprobar porque aparece en internet, y cualquiera puede decir cualquier cosa. Internet es como el papel aguanta, no se arruga, mucho menos internet. Los videojuegos están llenos de violencia, como decía, y son verdaderos cultos al diablo. Y sus creadores son buenas personas controladas por el malo. Usted los ve, y algunos han salido en la tele en Europa, personas normales, hasta simpáticas, pero son hijos del diablo. Bien, esa es una causa de la violencia creciente, programada, cultivada a través de estos medios desde las generaciones de los años 70 hasta hoy día. Otra de las causas es la psicología, que dice que a los niños no se les puede castigar porque se les producirán traumas para toda la vida. Y la otra es que los hijos son lo más importante en el matrimonio. Entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, cuando se postula y se practica y se ha hecho ya sentido común de que a los niños no se los puede golpear, ¿por qué? Porque se produce trauma. Entonces está diciendo, tú padre, tú madre, no puedes poner disciplina sobre tus hijos. Tú tienes que conversar con él. Usted va a conversar con un niño de 2 años y ponerse a razonar, decir, mira hijo, si tú metes ese dedo al enchufe, te va a venir un golpe eléctrico muy fuerte. No quiero meter el dedo ahí. El niño es curioso, más cuando son más chiquititos y comienzan a caminar, es todo un mundo a descubrir. Ellos no tienen sentido del peligro. Y su razonamiento es limitado. Entonces el golpe avisa. El golpe anuncia, eso es malo. El golpe avisa que de ahí para allá es bueno y de ahí para acá es malo. Y así aprende. Cuando crece ya no es necesario, porque tienen razonamiento y pueden tener entendimiento. Entonces ahí se puede. Entonces el castigo ya no es el golpe, es otra forma. Pero se invalida, ¿qué cosa? La autoridad de los padres. Y está creciendo desde algunos años generaciones que no conocen la disciplina, que no conocen autoridad. Que la única autoridad y disciplina son sus propios caprichos. Jóvenes que le faltan el respeto a sus padres. Jóvenes que son violentos en sus relaciones. Porque déjeme decirle, el no sentir la autoridad desde niños y conocer no les da seguridad, les da inseguridad a los niños.
La seguridad se las da el sentido de que hay una autoridad sobre ellos. Pero la psicología ha dicho no. Y el resultado lo tenemos. Cárceles llenas de jóvenes delincuentes. Tenemos una generación de jóvenes de la clase media y clase alta y pobre, una buena parte adictos a las drogas. Porque, mire, usted puede ver día sábado en la noche niñas y niños que no superan los 15 años fumando a las 2 o 3 de la mañana de alguna fiesta o yendo a algún carrete. Menos de 15 años. ¿Y los padres dónde están? No están. ¿Sabe por qué? Porque yo salgo y ¿qué pues? Ah, ya hijo, no, sí está bien, pero llámeme. Hacen lo que les da la gana, pero no de ese momento, lo vienen haciendo desde guaguita, desde que son bebés. Y ahí están los resultados. Se cosecha sufrimiento. Y que los hijos son lo más importante del matrimonio. Usted tiene ahí varios problemas. Uno, si los hijos son lo más importante del matrimonio, usted puede abandonar o dejar su esposa, su esposo, porque los hijos son lo más importante. ¿Eso da pie para qué? Para el divorcio. Mire. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué creó primero Dios? El matrimonio, un hombre y una mujer, y multiplíquense. Y los hijos crecerán, abandonarán padre y madre y serán una sola carne. Hombre y mujer. ¿Qué queda después? El matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio no se acaba cuando los hijos se van. Por eso el matrimonio es la base de la familia, no son los hijos. Recordemos el caso de Isaac con Raquel. Tuvieron 2 hijos. ¿Cómo se llamaba uno? Esaú. Y el otro, Jacob. ¿Y qué dice la escritura? Esaú era el regalón de papá, cazador, le traía comida, y Jacob era el hombre de casa, regalón de mamá. Esos padres dependían de sus hijos. Y esa fue una familia disfuncional en la Biblia, que mete en luz algo, que a pesar de eso, Dios cumple su promesa. Pero ahí tiene un ejemplo de destrucción de familia, está en la Biblia. Y lo puede ver habitualmente. Mire, yo creo que más de una familia disfuncional hay entre los que escuchan. Pero ¿dónde están centrados? En los hijos. Marido y mujer casi a veces no se hablan. O hablan solo de las cosas de los niños. Y cuando los niños y las niñas se casan, quedan 2 desconocidos bajo el mismo techo. Se destruyó el matrimonio. ¿Por qué? Porque dijeron, el matrimonio, la base del matrimonio son los hijos. Es falso eso. Vamos a otra alabanza. Bueno, les recordamos que este es su programa Fundamentos de la Fe. Estamos todos los jueves de 9 a 10:25. También le queremos recordar a todos los que nos siguen que nos pueden visitar a la página de nuestra iglesia, que es Iglesia Bautista La Gracia de Dios Quilicura, y también si quieren mandar alguna oración o petición del tema que estamos tocando, lo pueden hacer también aquí a la página de la iglesia, de aquí de la radio. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra.
desgraciados y los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, y los del limpio corazón pues verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, estas dos razones últimas producen hijos caprichosos, ególatras y irrespetuosos de los padres. Efesios 6, 1, 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Miren, la palabra de Dios dice, obedecer a los padres es algo justo, correcto, santo. Y hay una promesa, honrar padre y madre, hay una promesa de larga vida. Muchas bendiciones significa eso también. Hoy día los viejos son una carga, una molestia. Nos van a botar a los asilos, porque no me va a decir que porque estén mejores. Muchas veces es porque son un problema en la casa. Es cierto que en otros casos es porque por trabajo nadie los puede atender y los ancianos y ancianas necesitan atenciones prácticamente todo el día. Entonces vaya a verla 2, 3 veces a la semana, vaya a verla. Esté con su viejo, con su vieja. Acuérdese que cuando éramos niños y estábamos enfermos, la madre estaba al lado, pasaba la noche despierta cuidando, y el padre a veces tenía que salir de noche tarde a buscar una farmacia para comprar un remedio, con riesgo que lo cogotearan. Pero ahí salía. Los sacrificios de los padres para que el niño esté sano. Los sacrificios de los padres para que el niño estudie. Sacrificio del niño para que el niño tenga sus cositas. ¿Y por qué no se puede sacrificar el hijo por aquellos viejitos que hicieron, con tanto amor se sacrificaron? Devuélvales un poquito del amor que recibió de ellos, de los cuidados, las ternuras que recibió de ellos, y reconozca en ello la mano de Dios. Y déjeme decirle otra cosa: el respeto a los padres y honrar padre y madre es un símbolo de respetar la autoridad. La autoridad proviene de Dios, y cuando Dios crea al hombre y la mujer
y pone como líder espiritual al varón, y la familia tiene que obedecer, simboliza que está obedeciendo al principio de autoridad de Dios. Por eso hay una promesa de larga vida para todo hombre, importa que sea incrédulo. Si honra a padre y madre, está honrando la autoridad de Dios. Por desgracia, no solo en el mundo incrédulo, sino también entre los cristianos, eso no se ha entendido. Y honrar padre y madre significa también eso, cuidar amorosamente sus padres cuando ellos ya no pueden vivir autónomamente. Y eso es honrar a Dios, glorificar a Dios. Otra razón, la decisiva, es que el mundo ha decidido desobedecer a Dios, no reconocer su autoridad, rechazar su obra redentora en Cristo Jesús, descalificar la palabra de Dios como palabra de hombre y poner como autoridad decisiva la razón humana, los deseos humanos, el sentir humano. Es decir, una criatura que se autodiviniza y pone a Dios a medida humana. Vamos a Romanos. Este es un pasaje largo, pero es necesario leerlo todo. Romanos 1, 18, 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce se les es manifestado, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y sus necios corazones fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivicia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que no habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es una muy buena descripción de la tendencia del mundo actual. La medida que, dice el apóstol, sabiendo que todo viene de Dios, rechazan a Dios, rinden culto a lo creado, animales y a hombres. ¿Y eso los lleva a qué? Oscuridad espiritual, que los lleva además a cometer pecado de homosexualidad. Y después hay una descripción. Dios lo abandona a su pecado, mente reprobada, significa condenada, y describe una serie de pecados: malignidades, desobediencia a los padres, implacables, sin misericordia, crueldad, murmurador, etc. Es decir, lo peor de lo peor, porque eso es lo que está sucediendo. Y esta descripción que hace el apóstol Pablo es la religión del humanismo, porque eso
es a base de que del rechazo de Dios y tomarse uno mismo, el ser humano, como la razón, el sentir, el pensar de todas las cosas. Esa es la medida, el hombre, su deseo, su pensamiento, su sentir, su razonamiento. Esa es la medida de todas las cosas. Y de esa medida también ve a Dios. Entonces es un Dios casi insignificante a los ojos de estas personas. El humanismo y los derechos humanos, que es el derecho al pecado en muchos casos, es la religión del mundo. Y en esa religión no hay pecado, no hay juicio, no hay mal. Sino que todo lo que viene de los deseos, del sentir y de la razón humana es una necesidad. Y en cuanto a necesidad humana, es buena por sí misma. Si alguien quiere matar a otra persona, el humanismo dice, tendrá buenas razones. Si un padre castiga y disciplina a sus hijos, el humanismo dice, es un traumado, está traumando a sus hijos. Si alguien roba, el humanismo dice, lo hace por necesidad. Si alguien se opone a la autoridad del Estado, el humanismo dice, es un libertario contra la opresión. Y gracias al humanismo, las cárceles están abarrotadas de jóvenes delincuentes. Y el consumo de drogas y alcohol son parte normal de la vida de la mayoría de los jóvenes. La promiscuidad sexual es pasarlo bien. El humanismo es la carreta que está llevando la sociedad al despeñadero moral sin retorno, directo al juicio justo de Dios. Esa es la religión del humanismo, tan exaltada. Yo escuché hace un par de años atrás un dirigente que todavía, un parlamentario que es un dirigente de un partido político chileno, que respecto a las leyes de matrimonio igualitario, aborto y divorcio, el objetivo es desacralizar la vida y ponerla ¿qué? A la medida de los deseos humanos. Si usted quiere abortar, ahí está la ley, aborte. Ahí tiene, si quiere juntar con otro hombre, ahí tiene la ley, lo aprueba. Entonces eso se llama ¿y qué significa desacralizar? Que los deseos humanos, los deseos pecaminosos, las peores aberraciones se transforman en derechos. Este es el culto de la religión humanista, que está predominando en el mundo incrédulo. Y tiene muchas otras aristas, pero esta es la más notoria y que se expresa incluso en estos tiempos políticamente, porque por la legalización de varias aberraciones que se están discutiendo. Veamos. A diferencia de lo que dice la Escritura, la Escritura en la familia, primero recordar lo que dijimos al inicio, la familia es una construcción por la voluntad de Dios. Es la primera institución humana creada por Dios. Por lo tanto, Dios va a preservar de alguna manera esta institución. Y el día que Dios diga ya, se acabó, van a predominar los anti-matrimonios, quiere decir que estamos a la puerta del juicio de Dios. Bien. Y en esta construcción de matrimonio, a diferencia del mundo, Dios da un rol importante de líder al varón. Primero, vamos a ver algunos aspectos y vamos a entrar ahí en función de que lo que nos dice la Escritura, confrontarlo con lo que es la realidad incluso en el mundo cristiano. Génesis 3, 17 y 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente comerás, te dará trabajo duro, ¿hasta cuándo? Hasta cuando vuelvas a la tierra, sin morirás, hasta cuando mueras, toda la vida significa eso.
Entonces, al hombre se le dijo, provee para ti y obviamente para su familia. Fíjese que Dios no manda a trabajar a la mujer. Mandó a trabajar al varón. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Fíjese que el apóstol está hablando a Timoteo que tenía que ir a Éfeso, a arreglar algunos problemas en la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso habían algunos problemas respecto a que algunos cristianos andaban sin trabajar. Entonces, ¿qué dice? Amonéstalo, porque el que no trabaja, el que no sustenta a su familia, a sus viudas, a sus mujeres, de eso está hablando, es peor, ha negado la fe y es peor que los incrédulos. Mire la importancia de eso. Que el varón tenga el sustento para su familia, para sostener a los débiles de la familia. Hay una abuelita, una tía que necesita, ahí está, el varón que está en condiciones de trabajar, trabaje para ella. Es un mandato del Señor sustentar su familia. Entonces el hombre es como el primer proveedor material. Entonces no debe, y sobre todo el varón cristiano, permítanme que tiene que ser proveedor material de su familia y ser generoso en eso. No puede decirle a su mujer, mira, hoy día no te voy a dar plata porque anoche te portaste mal conmigo. No. Su provisión debe ser permanente, sea como sea su esposa y pase lo que pase. Su esposa, su familia necesitan comer todos los días, necesitan abrigo, hay necesidades todos los días. Solo por ese hecho el varón no debería condicionar, pero a veces lo hace. No, usted tiene un mandato del Señor, en el Señor, proveer para su familia. Ese es parte de su ministerio. Esto no es voluntario, no es una opción. Deuteronomio 6:5-9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal entre tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Mire, ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y esto tiene que enseñarles a tus hijos, a tu familia. Usted, varón, es proveedor espiritual, usted es maestro de su familia. Su familia no puede ser formada, llevada al Evangelio por la escuela dominical. Esa no es tarea de la escuela dominical, ni de la iglesia. Esa es tarea del varón. Provisión espiritual. Y para proveer este servicio, llamémoslo así, de enseñar a sus hijos, discipular a su esposa, tiene que estar en comunión con Cristo. Su vida tiene que ser un ejemplo de vida cristiana para su familia. El matrimonio, hermano, se prueba el cristianismo, su fe se prueba en el matrimonio. Usted no saca nada de ser un buen cristiano en la iglesia, buen hermano, pero en su casa tiene el infierno. Porque si es así, usted no está viviendo el cristianismo, usted está viviendo una religión de ritos, de apariencia. Comunión con Cristo, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Eso. Si quiere llevar fruto para su familia y su vida sea bendecida, permanezca en Cristo. Porque sin Cristo, nada podemos hacer. No confíe en su fuerza.
Yo trabajo, yo hago aquí, no, déjese del yo. Porque usted tiene ese trabajo, tiene inteligencia, tiene esa familia por la misericordia de Dios. Y el Señor le va a pedir cuenta sobre esa familia. Tiene que ser sacerdote de su familia. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Aquí hay un mandato específico. Fíjese, está escribiendo, le dice Timoteo, di a la iglesia, a los hombres de la iglesia, que oren. ¿Qué dicen los varones? A ver, algunos no lo dicen. Tienen la actitud, con eso dice mucho más. Es una cosa de mujeres. La mujer ore ahí, ellas son las beatas. No. La oración es un trabajo espiritual del sacerdote de la familia. El sacerdote de la familia es el varón. Es el trabajo del padre de familia, interceder ante Dios por sus hijos. Y no solo interceder, servir al Señor y ser ejemplo en el servicio al Señor para su familia. Ese es el sacerdocio. Porque muchos dicen, no, anda tú a la iglesia, ora por mí. No, la relación con Cristo es personal. El Señor no tiene hijos, sobrinos, nietos. El Señor Jesucristo tiene una esposa. Y cuando decimos eso, no, ora tú, anda tú a la iglesia y ora por mí, que hoy día estoy cansado. Y se queda viendo televisión, el partido de fútbol. Eso es adulterio. Pensamos que engañamos. Sí, engañamos a la mujer, pero no al Señor. Entonces, tenemos 3 roles, 4. Proveedor material, proveedor espiritual, maestro de su casa. ¿Qué más dijimos? Éramos sacerdotes. Sacerdotes de su familia. Le falta otro. ¿No se acuerdan? Vamos a ver, yo no me acuerdo ya. Bueno, le invitamos a todos los hermanos también que si tienen alguna petición de oración o también le llama la atención el tema, nos pueden llamar al 25 04 82 91. Eso eran 3. Sacerdote, maestro y proveedor material. En definitiva, el varón es pastor de su familia. El varón, todo varón casado, su principal ministerio es su familia. Si sus hijos salen incrédulos cuando son grandes, piense cuánta responsabilidad tiene usted, varón. Si su matrimonio anda mal, cuánta responsabilidad tiene usted, porque usted está a cargo de eso. El Señor no le va a pedir cuenta a los hijos del matrimonio, ni tampoco a la esposa, se le va a pedir al varón. Vamos a ir a otra alabanza y vamos a ir a otro versículo para cerrar después. Recuerda que nos puede llamar al 2-504-8291. Locos por Cristo. La noche que fue entregado Jesús tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, tomó también la copa,
después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Cuando comáis este pan y bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Cuando comáis este pan y bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. Hacedlo en memoria de mí. Hacedlo en memoria de mí. Vamos a Efesios 5, 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne y de sus huesos. El mandato es claro. Maridos, amad vuestras mujeres según qué amor. El modelo del amor de Cristo. Cristo es el modelo. No hay otro para el creyente y no hay otro para ningún varón, independiente que lo rechace. Es el amor de Dios. El amor de Dios es, y el amor de Cristo es incondicional. De eso está hablando. No está diciendo ame a su mujer si se porta bien, ame a su mujer si es dócil, ame a su mujer si hace lo que usted quiere que haga. No, estoy diciendo ama a tu mujer porque es tu mujer. Tú la elegiste o el Señor se la puso. A veces le pone prueba, le pone una mujer arisca. ¿Para qué? Para que desarrolle la paciencia. El Señor puede hacer eso, ¿cierto? Amén. 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 ¿Cómo es el amor incondicional? 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. El hermano le causa chiste. Pero ¿de qué está hablando ahí? Que el amor esa es la descripción del amor incondicional de Cristo. Cristo no nos preguntó, ¿quieren que muera por ustedes? No. Dice, el amor de Dios se ve en que Cristo murió por nosotros cuando estábamos aún en nuestros delitos y pecados. Entonces, el amor, ¿qué es lo que es? ¿Sabe lo que es? Un servicio.
La autoridad de Cristo es una autoridad para servir. Cristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, a morir por el rescate de muchos. Ese era su servicio. Eso es amor. El amor del varón por su esposa es un servicio. Servir a su esposa. Versículo 26. Léame el versículo 26. Efesios. Sí. 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Discipular a su esposa, enseñar a su esposa la palabra de Dios, orar por ella y orar con ella. Una pregunta, varón, yo la he hecho en la iglesia. ¿Cuántas veces hace un devocional con su familia, varón de Dios? Enseñando reverencia a su familia, que reverencien a Dios. Sí, el mes pasado por ahí, o simplemente se quedan callados porque no lo hacen. ¿En qué momento se reúnen con la familia entonces? ¿Dónde está el rol de líder espiritual? El varón dice, no, la mujer tiene que someterse, todos tienen que someterse. No, el amor del varón a su mujer, a su familia, es para servicio. Discipular, enseñar a su esposa, enseñar a sus hijos, orar por ellos, orar con ella. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí hay un rol del varón, porque por medio de la palabra, para que su esposa sea fiel, casta, santa, a la semejanza de Cristo. Porque ese es el propósito del crecimiento espiritual, asemejarnos cada día más a la semejanza de Cristo. Y el varón tiene que llevar a su esposa, a su familia, a eso. Lo leímos al principio, para ser hijos semejantes a su hijo. 28, ¿qué dice? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amamos nuestros cuerpos, nos cuidamos, ¿cierto? Queremos vernos bonitos, además, sanos, ágiles, activos, serviciales, etcétera. Así ame a su esposa. Y este es un principio que está en el Antiguo Testamento. Dice, amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo corazón, toda tu alma. Y la segunda parte de la ley, que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ámate a ti mismo primero para amar a tu prójimo. Es que ya nos amamos demasiado. Entonces, de esa medida para arriba, usted ame al prójimo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y a través de qué? De esta referencia, que es el cuerpo. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Cuide a su esposa de esa manera. Versículo 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Nadie se echa a morir, quiere quemarse, quiere morirse de hambre. No, sustenta, se cuida. La mujer es carne clonada del varón, la clonación perfecta. Es su complemento del hombre y el hombre es complemento de la mujer. Y aborrecer a su esposa es aborrecer su propia identidad y su propia carne. Porque la esposa, la mujer, se identifica con el varón y el varón se identifica con la mujer. No con el perro, el gato. No. El varón fue creado para la mujer y la mujer para el varón. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso son creados para eso, para ser una sola carne, un solo sentir, un solo pensar. Varones, usted cuando se casa, a pesar de las dificultades, ya no puede vivir
como soltero, joven, mujer, usted cuando se casa ya no vive con sus papás, está viviendo con su marido. No pueden tener amigos aparte, tienen que tener amigos comunes. Todo es uno en ellos, incluso en sus amistades. En Europa se usa mucho, la mujer tiene sus amigas y amigos y el marido tiene, y cada uno tiene un día de salida. Uno sale un día a la semana con sus amigos, el otro sale el otro día. Mire, algunos lo consideran muy bueno, porque tienen el culto del individuo, pero ¿sabe lo que son? Son dos personas que viven bajo el mismo techo y no son una misma carne. Tienen intereses y hay momentos, porque es muy fácil. La tasa de divorcio y separación es muy alta en Europa y es por esa razón, no son una sola carne. Dice que nos quedan 5 minutos, entonces sí. Vamos a concluir. Vamos a seguir con este tema el próximo jueves. Vamos a ir viendo Primera de Pedro 3:7 y después vamos a pasar, digamos, a el mandato que Dios tiene a la mujer y después a los hijos. Por lo menos tenemos por lo menos 2 jueves más con este tema. ¿En el contexto de qué? De afirmar la característica de la familia. La familia es un don, una creación de Dios para la bendición del hombre y la mujer. En un contexto de cuestionamiento de la familia. Y vimos las razones que destruyen, vamos a ver otras más que se están proyectando muy a corto plazo, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Vamos a hablar también de eso. Bien, siempre en el Señor. Yo quiero agradecer a la radio, a los hermanos, y vamos a orar. ¿Tiene algo que decir, hermano? Bueno, saludar a todos los hermanos, ¿cierto? Y esta palabra es palabra de Dios, por lo tanto hay que ponerla en la práctica, y me incluyo, ¿cierto? Y saber que el matrimonio es para la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te damos las gracias, Señor, porque hemos podido expresar y bendecir tu palabra, Señor, comunicándola, Señor, como tú has mandatado a todos tus hijos, y predicar tu palabra. Gracias. Padre bueno, Padre eterno, queremos pedirte, Señor, que el Todopoderoso Espíritu Santo haga fructificar esta palabra en los corazones de los oyentes, Señor, para gloria tuya y bendición de muchas familias, Señor, que sabemos que están luchando con muchas cosas, Señor, que a veces no acuden a la palabra. Queremos entregarla para que acudan y vayan a las Escrituras, donde tú nos llenas de tu sabiduría, Señor, para bendición nuestra y gloria tuya, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, quiero pedirte también si dentro de los hermanos que están oyendo hay alguien que necesite sanidad en su corazón, sanidad de su cuerpo, Señor, sé tú obrando, dando ese toque de sanidad que solo tú sabes dar, consolando las almas sin esperanza, Señor, mostrando tu voluntad, Señor, para gloria y honra tuya, Señor, que tu voluntad es siempre perfecta y agradable, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias y te rogamos esta bendición y misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Imprenta Entre Amigos. Su fuego es 235-3182. 235-3182. Su email imprentaentre@gmail.com. imprentaentre@gmail.com. Estamos ubicados en Antonio Varas 91, local 3, Providencia. Si usted manda a hacer su trabajo desde Quilicura, su despacho es totalmente gratis.
y tendrá un 10% de descuento mencionando Loco por Cristo TV. Recuerde, imprenta entre amigos. Fono 235-3182. 235-3182. Imprenta entre amigos. Soldado del Padre Feliz, soy un soldado de su Santo Espíritu, eres soldado. Hola, si quieres grabar, poder lograr tu sueño de manera profesional, Vox Studio te ofrece la oportunidad de lograr tu meta y tu deseo. Para mayor información, llama al 9313-3621 o al correo electrónico voxstudio.vivo@gmail.com. Voy saliendo. A ver, ¿dónde va? A donde siempre, a la boutique Leche y Miel. Mírenla. Donde están todas las tallas y los mejores precios. Ah, está bueno. Súper cerca. José Francisco Vergara, 95, Centro Comercial Mercacop, local 10. Y además las chiquillas que atienden son súper simpáticas. Ya, no me preguntes más. Oiga, pero tengo que saber dónde va. Pásame plata que me voy. Bueno, ahí tiene plata. Gracias, mi amorcito. Ya, chao. Menos mal que va a la boutique Leche y Miel. Eso sí que sale barato. Constructora NIL. Queremos ofrecer a nuestros clientes de la comuna de Quilicura trabajos en tabiquería, electricidad, pintura, estructuras metálicas o flotante, ampliaciones, construcciones en general. Para su pequeño o gran proyecto, deje ese sueño en las manos de los mejores. NIL. Llámenos al fono 8-511-3942. 8-511